Buenos días, Honduras. Esta mañana sometemos al análisis los acuerdos políticos de las últimas semanas. En el Congreso de la República, los diputados de distintas corrientes partidarias han acordado la elección de nuevos magistrados en el Poder Judicial. Pero en el documento firmado por los jefes y subjefes de las bancadas, también se ha acordado aprobar una reforma constitucional para facilitar el trabajo de una potencial llegada de la Sisi a Honduras y asimismo la elección de los nuevos líderes del Ministerio Público, incluyendo reformas a la ley de la Fiscalía General. Hoy me acompaña para entender un poco más a fondo esas cosas y qué relación tiene la agenda de los partidos políticos en el Congreso, evidenciada en las últimas semanas, con la agenda de Honduras, con las necesidades ingentes de este país. El abogado Lester Ramírez, entre otras cosas, director de gobernabilidad de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Doctor Ramírez, bienvenido al programa. Es un gusto tenerle. Muchas gracias, licenciado Vanegas, y feliz año y bienvenido a TV Azteca. Muchas gracias. Bienvenido usted también. En las últimas semanas, el Congreso ha elegido a una nueva planilla de abogados que integran los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Una rápida mirada, ¿qué le dice? Bueno, nos dice de que llegaron a consensos. Creo que todo el mundo esperaba esos consensos, pero esos consensos tienen un precio. Justamente usted acaba de mencionar el precio político y social que puedan tener unos consensos que en el corto plazo llevan a acuerdos a cómo se pueda repartir una institucionalidad como es la Corte Suprema de Justicia, pero tiene una serie de ramificaciones y olas que también van a afectar a otras instituciones. Y a la larga, creo yo, de que esta repartición de cargos y de instituciones, si bien es cierto, ¿no?, generan cierta estabilidad en el corto plazo, en el mediano y largo plazo lo que hacen es que debilitan a las instituciones, porque lo que hace es que se reparten el botín entre los políticos. Ya no es un modelo, se puede decir, bipartidista de repartición, ahora es un modelo ya tripartidista, y estos políticos están aprendiendo a esa nueva realidad del tripartidismo. Le planteo algo. Casi nunca coincide lo que deseamos en la sociedad civil, desde los medios, desde el foro de abogados, desde el pueblo de Honduras que opina. Casi nunca coincide con lo que vemos como resultados en los acuerdos políticos, sobre todo en el Congreso, que es un escenario particular. ¿Eso se debe a que los políticos nuestros, en términos generales, son inmaduros o son demasiado listos? Yo creo que son diferentes incentivos que los nuestros de sociedad civil, si se puede decir, ¿no? Es decir, los incentivos de los políticos es estar en el poder, mantenerse en el poder y beneficiarse del poder. Nuestros incentivos son diferentes, ¿no? Nuestro incentivo, el suyo es generar opinión pública, el mío es hacer investigaciones y trabajos donde se demuestre la problemática y se busquen soluciones. Entonces, cuando tenemos incentivos e intereses asimétricos, se dan estos conflictos, ¿no? Es decir, el rol del político obviamente es representar los intereses de una sociedad, pero en un estado como Honduras y en una sociedad como Honduras, ese rol se puede decir muta y se convierte en un rol más que todo de tener una visión más patrimonial del Estado. Es decir, el político llega para acceder al poder y beneficiarse particularmente y su red de poder de los recursos públicos, si se puede decir. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Creen que los partidos, al pasar por este trance de decidir quiénes van a liderar un poder del Estado tan importante como el Poder Judicial, han logrado más prestigio para las instituciones políticas, para las instituciones como el Congreso, o al contrario? Yo creo que prestigio no es la palabra. Yo creo que en cierta manera lo que se está logrando es una estabilidad de corto plazo, como digo yo, y que a la larga la prueba va a ser cuando lleguen estos casos que afecta a un partido político. ¿Cómo va a reaccionar esa institucionalidad? Si va a haber un acuerdo tácito en el cual las tres partes van a llegar a decir de que no se van a afectar en sus intereses, que no se van a perseguir a través de la justicia, que van a emitir resoluciones
que vengan a beneficiar a las tres partes, si se puede decir. Yo creo que a la larga ese va a ser el rol. Creo que el rol nuestro, usted como periodista y el mío como investigador social, es presionar al sistema para que haga su trabajo. Y ese trabajo tiene que estar enmarcado en la ley, no enmarcado en estos acuerdos políticos. ¿Qué diferencias positivas y negativas aprecian ustedes ahora que el pastel, por decirlo en términos figurados, se reparte entre tres, con diferencia a lo que se hacía antes? Bueno, lo positivo es obviamente que puede generar estabilidad. Lo negativo es que puede generar impunidad a la larga, ¿no? Porque las tres partes se ponen de acuerdo para no aplicar la ley y no aplicársela de manera selectiva también, ¿no? Entonces eso a la larga puede generar impunidad y el Estado de Derecho como tal no se va a fortalecer. El espíritu del Estado de Derecho es que todos nosotros, incluidos los políticos, estén por debajo de la ley y que la ley sea el norte que oriente las decisiones de un país. Leyes no solamente escritas, pero también no escritas, es decir, la manera como nosotros convivimos, la manera como nosotros resolvemos nuestros problemas, todo enmarcado en un ordenamiento moral y legal, ¿no? ¿Siente confianza que eso se logre con esta Corte? Bueno, estamos por ver. Creo de que lo que sí nos ha enseñado este proceso recién terminado es que hay más ojos encima del proceso. Hay más gente interesada, hay más gente informada, hay más gente que ha adquirido más conocimiento. Ya no simplemente hay gente que denuncia el proceso, hay gente que está apostando, proponiendo. Y por otro lado también vimos de que en cierta medida también se escuchó. Creo que el rol de la Junta Nominadora fue muy bueno. Creo que también la clase política en cierta manera también entendió de que no podían escalar yo le digo, impasse legislativo a una situación de violencia. No se derramó a las calles. Yo creo que eso de alguna manera también nos viene a beneficiar a todos. ¿Qué opina de la segunda decisión que tomaron los magistrados electos ya reunidos? La de elegir o decidir incorporar magistrados suplentes en esa ecuación de 2, 2 y 2. Bueno, ese era parte de los acuerdos políticos. Sabíamos de que esto es algo que se venía hablando ya a nivel del Congreso Nacional. Se les había avisado de que era inconstitucional hacer ese cambio en este momento a la Constitución y que sería revertir los acuerdos que se habían dado en el 2002, hace 20 años prácticamente. Y bueno, se optó por esta decisión de hacerlo a través del reglamento interno. Entiendo de que hay sectores que consideran de que es inconstitucional, otros que es violatorio de los derechos y que se van a presentar algunas acciones legales. Me parece interesante esa medida. Sin embargo, hay que entenderlo de esta manera. Son pactos políticos, son acuerdos de gobernabilidad entre ellos mismos. Es importante que hayan esos acuerdos, pero es importante también que estos acuerdos también vengan orientados a cumplir la ley. Y es ahí donde es nuestra preocupación en realidad, ¿no? Ese acuerdo que le dio al país una nueva Corte Suprema de Justicia también incluye el acuerdo de repartirse ahora el Ministerio Público. ¿Cómo lo ven ustedes desde la sociedad civil? Mira, el Ministerio Público siempre ha sido una institución que ha interesado mucho, no solo a los políticos, pero a la cooperación internacional. La cooperación internacional por los últimos 12 años le ha introducido millones y millones de dólares al Ministerio Público. Le ha inyectado una cantidad, esa ha sido una de las instituciones que más interés ha tenido, no solamente a los Estados Unidos, de la Unión Europea también. Creo de que este tipo de decisiones, si se logran materializar, van a generar mucha incertidumbre en los socios de la comunidad internacional, mucha incertidumbre sobre, por ejemplo, las políticas y la agenda que hay en materia de narcotráfico, en materia de extorsión, que eso está muy vinculado también con el trabajo de la Corte Suprema de Justicia, y en materia del crimen organizado. Entonces, hay que tenerle mucho cuidado a estos temas, porque estos acuerdos, si bien es cierto, como digo, llegan a una gobernabilidad entre las tres partes, sí producen incertidumbre, sí produce un mal sabor en el sentido de que para dónde va la institucionalidad. Y creo de que eso puede tener un impacto con la cooperación con la comunidad internacional, que es la que le brinda asistencia técnica, es la que apoya en temas de capacitación, le da equipamiento tecnológico. Es decir, gran parte de la inversión
que hace el Ministerio Público viene del lado de los cooperantes. Y uno de los problemas que estamos viendo recientemente es que el Ministerio Público no tiene salarios para pagarle a sus fiscales. Hay fiscales que están ganando 14,000, 16,000 empiras. O sea, es decir, una persona no se va a arriesgar su vida por un salario de estos, ¿no? Entonces yo creo de que hay que tener mucho cuidado con las ramificaciones que puedan tener estas decisiones. Y yo creo de que dependerá de la elección, de la elección del fiscal general, quiénes son esas personas, la apertura que haya en esa elección, porque si ya desde ahora se están dando esos acuerdos, eso implica de que ya tienen nombres para esos puestos. Y eso implica que a la larga lo que se va a querer es mantenerlo muy hermético el proceso, no darle esa apertura que hubo en el proceso de la Corte Suprema de Justicia, que en realidad el proceso limpió la lista de ciertas personalidades que estaban marcadas ya. ¿Qué de bueno tendría que el director de fiscales sea electo por los diputados del Congreso? Mire, el rol del director de fiscales es muy importante. Posiblemente es la segunda persona con más poder en el Ministerio Público detrás del fiscal general. Es sumamente importante. Es posible más bien que el rol del director de fiscales lo tenga la segunda fuerza política y el fiscal adjunto sea la tercera fuerza política en el Congreso, porque el fiscal adjunto hace más que todo labores administrativas. El rol que hace el director fiscal es importantísimo para conocer a quién se va a investigar, cuáles van a ser las operaciones en términos de investigación y además de eso, cómo están trabajando todas las fiscalías alrededor del país, no solamente las que están en Tegucigalpa, sino en todas las regiones del país. Entonces, es sumamente importante en términos del manejo de la información. Es una persona que tiene bastante información muy sensible, pero también información que puede obstaculizar procesos de investigación y enjuiciamientos también. ¿Usted está partiendo entonces de la presunción de que el nuevo fiscal general sea del Partido Libre, el fiscal adjunto del Partido Liberal y el director de fiscales del Partido Nacional? Puede ser. Yo creo que ese es un esquema que es muy viable en este momento. No creo de que el fiscal general sea del Partido Nacional, ya en este momento lo es. Entonces lo más seguro es que va a ser de Libertad y Refundación. Y como usted plantea, el director va a ser del Partido Nacional. El Partido Liberal, lo más seguro se quede con el adjunto. ¿Eso es bueno para Honduras? Bueno, como le digo, dependerá de las personas que se escojan. Hemos visto que en el último proceso del fiscal general fue un proceso muy accidentado. Al final, la persona que quedó, que se religió el fiscal Chinchilla, no estaba ni en la lista final de postulantes. Esto dejó un muy mal sabor en diferentes sectores. Y también vemos de que las actuaciones que ha tenido el fiscal Chinchilla muchas veces no han estado alineadas al Partido Nacional. Incluso tenemos conocimiento de que muchas personas del Partido Nacional han entrado en una situación de conflicto con el fiscal Chinchilla justamente por la situación de Juan Orlando Hernández y otras personalidades del partido también. En esta nueva conformación que vendrá en los próximos meses del Ministerio Público, ¿cómo quedaría la integración y la funcionalidad de la UFERCO? Bueno, eso es muy interesante porque acordémonos de que a la UFERCO se le dio superpoderes el año pasado a través de un decreto legislativo, pero el decreto establecía que hasta que se nombre el nuevo fiscal general. Eso quiere decir que esos superpoderes, si en algún momento tienen una fecha de caducidad. Si en algún momento los pudo ejercer, porque ese es el otro problema, no le dieron el presupuesto que también esos superpoderes conllevaban. Creo de que la UFERCO va a regresar a la órbita del fiscal general, es decir, todo lo que es la red y el circuito de fiscalías que conocen temas de corrupción en el Ministerio Público, incluso también el de lavado de activos. Esos temas, ese tipo de fiscalías van a estar muy, muy de cerca al poder político. Momento para detener la andadura de nuestro foro. En breve retomaremos la plática. Abogado Lester Ramírez, en los acuerdos que firmaron los jefes de bancada para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
se incluye el acápite de trabajar en una reforma constitucional para permitirle a una potencial Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción, CICI, en Honduras, que tengan también iniciativa para poder acusar, y no solamente el monopolio de la acusación pública que tiene el Ministerio Público. ¿Usted está de acuerdo en que esa reforma constitucional se lleve adelante? Hasta cierta medida creo de que es necesario revisar la ley del Ministerio Público, es necesario revisar la Constitución, pero no estoy muy de acuerdo y no creo que he visto en otras constituciones donde se introduce una instancia supranacional, una instancia que está fuera de la institucionalidad nuestra dentro de una constitución. Acordémonos que la Constitución tiene, se puede decir, 4 funciones fundamentales, ¿no? Establecer los derechos, ¿no? Derechos fundamentales, el famoso Bill of Rights que les dice. Establecer también, ¿no? Los parámetros del Estado, es decir, la organización del Estado. Sí. Y en eso estamos ahora mismo hablando sobre introducir una instancia supranacional, es decir, fuera de la jurisdicción nacional a un tema meramente constitucional que nos rige a nosotros. Y los otros elementos es básicamente también establecernos algunas actuaciones de los diferentes poderes del Estado. La gran pregunta sería, ¿no?, ¿dónde se introduciría una CICI dentro del entramado republicano que tenemos de los 3 poderes, ¿no? Entonces, creo de que... ¿Se está refiriendo usted, para entenderlo bien, a que no cabe agregarle una pata más a la mesa? Así es. Yo creo de que hay una intención de darle poderes a estas comisiones internacionales que está muy bien, pero no sé si irse por el lado constitucional es la manera más factible de otorgarle poderes, ¿verdad? Yo creo de que una vez que se establezca entre el acuerdo entre las Naciones Unidas y Honduras, y algún día se llegue a establecer este documento, que al final es un tratado internacional, que se presenta en el Congreso, se aprueba en el Congreso, se ratifica después por el presidente o la presidenta, se convierte ya parte de nuestro derecho interno. Ahí está muy bien que quede estas disposiciones en las cuales la misión también tenga una facultad especial para tener independencia a la hora de investigar. No he visto yo, como le digo, en las constituciones de América Latina y en los países que han tenido comisiones internacionales, que se haya introducido dentro de una constitución. A mí me parece que este es un elemento que habrá que analizar y que posiblemente más bien esa sea parte de la estrategia, que lleve tiempo y de esa manera no se llegue a instalar dentro de este periodo gubernamental. Ahí quiero llevarlo. Y usted es una persona muy inteligente y quiero escuchar su parecer sobre lo siguiente. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Se dice: todos estamos de acuerdo en combatir la corrupción, y un mecanismo de emergencia, por así decirlo, es que lleguemos a un acuerdo para nombrar una comisión internacional que venga a auxiliar a nuestros poderes públicos a tener más musculatura para poder enfrentarse a aquel monstruo. El discurso bonito, todos lo dicen en las plazas públicas, a cual más grita: yo soy anticorrupción, a mí me interesa, ta. Otra cosa distinta y distante es lo que se hace, lo que concretamente usted ve como demostración de que es de verdad que estoy convencido en lo que le estoy diciendo. ¿No es cierto? Hace un compromiso. Por ejemplo, a mí se me ocurre invitarlo a usted a un café. Muchas gracias. Una cosa es que le diga: lo voy a invitar a un cafecito un día de estos. Y otra cosa que me lo dé. Y dé. otra cosa es que en este momento le pongo este café caliente como el infierno, negro como la noche y amargo como el olvido. Gracias. Yo entonces, aquí genera confianza porque yo de acuerdo. Prácticamente que me lo entregó. Entonces vamos a ver. ¿Cómo ven desde la sociedad civil el decir y el hacer en relación con una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad? Mire, desde el discurso político electoral, fabuloso el mensaje. Yo creo que le ayudó
al Partido Libertad y Refundación y justamente con el Partido Salvador de Honduras, estas fueron las banderas. Ya una vez en el poder, el mensaje es diferente. Y yo creo de que eso le va a pasar factura. Le va a pasar factura al Partido Libertad y Refundación en términos de que las personas, la ciudadanía, las personas que de alguna manera apostaron por este cambio, están viendo de que el cambio no se está produciendo y que es más de lo mismo. ¿Qué está viendo usted? Antes de que me enfoque en las consecuencias de lo que diga la sociedad después, con los que se comprometen con una cosa y no la cumplen eventualmente, ¿cómo ha visto usted el hacer, el decir y el hacer? Bueno, ha sido un proceso a regañadientes, es decir, no ha sido un proceso donde hemos visto que desde el primer día que se toma posesión, la presidenta nombra a un comisionado especial o a un asesor presidencial o cualquiera de estas personas que tiene alrededor de ella para que sea la persona que mueva este proceso. Y pise el acelerador. Así es. No hay una persona nombrada. Quien en cierta manera lo ha tenido ha sido el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Pero eso es más que todo en la facilitación diplomática. Pero ya la negociación de las cláusulas y del alcance y de los tiempos, eso ya es algo que debe venir de Casa Presidencial. Y ese tipo de actor no está en este momento. Y esta iniciativa sometida al Congreso para una reforma constitucional, de lo que hablábamos hace unos minutos, para facilitarle a la CICI la iniciativa de poder acusar directamente sin pasar por el Ministerio Público, sometida al conocimiento del Congreso precisamente por un integrante de la familia presidencial, ¿puede ser también parte del plan de darle más tiempito a la cosa? Es un plan para darle tiempo, pero también es un plan para darle buena imagen, ¿verdad? Tiene ese doble sentido, es decir, bueno, esto viene directamente de la familia presidencial, ¿no? Viene directamente del círculo familiar más cercano de la presidenta y por ende tiene ese peso y esa voluntad política, pero a la larga también tiene ese efecto de que para hacer estos cambios constitucionales, y usted lo sabe muy bien como diputado, ocupa también a los demás partidos políticos. El camino más largo es buscar la mayoría calificada en el Congreso. Así es. Entonces, ahí fácilmente el Partido Nacional puede objetar que es la clave en llegar a esa mayoría calificada, o simplemente se hacen una serie de análisis, se crea una comisión de dictamen que vaya a analizar, le da largas, usted bien sabe estos procesos, y lo que vamos a tener es que ya estamos en el segundo año, entrando ya al tercero, usted ya sabe que ya la maquinaria electoral empieza a calentar y ya estas cosas pasan. ¿Cuál es su opinión sobre esta especie de asignación de tareas que le ha hecho con una declaración el influyente asesor presidencial a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diciéndoles en otras palabras, fallen sobre la reelección de Jo al estilo Jo y sobre la sede? Yo creo de que, bueno, primero que todo, creo que ya el país sabe muy bien de que el expresidente Manuel Zelaya sigue gobernando en Honduras y la manera de evidenciar eso es a través de estos mensajes. La manera de decir yo gobierno es, bueno, yo tengo toda la discrecionalidad para decirle a la Corte Suprema de Justicia cuál es su agenda y cómo debe fallar. Es una intromisión del Ejecutivo de manera fáctica al judicial, algo que justamente en estos procesos eso es lo que no querían. Segundo, con estos temas de la reelección de Juan Orlando, el tema de las sedes, yo creo de que lo que se va a producir es buscar tratar de, se puede decir, reencauzar este proceso de la reelección hacia una consulta popular. ¿No? Eso yo creo que es lo que se quiere buscar, darle esa, se puede decir, revestimiento legal. Ya hay un precedente y un muy mal precedente que fue la reelección de Juan Orlando Hernández, y creo de que lo que se quiere hacer es volver a activar el artículo 5 de la Constitución y darle, ¿no?, ese tratamiento a través de una consulta popular. Y eso yo creo que es algo que la Corte Suprema va a tener que conocer. Vamos a ver cómo resuelve. Vamos a ver cómo resuelven
los magistrados y magistradas del Partido Nacional que están dentro de la Corte Suprema también. Porque esas son cosas que primero se van a ver en la Sala de lo Constitucional. No creo que haya unanimidad en la Sala de lo Constitucional. Y después se va a tener que ir al Pleno y vamos a ver cómo el Partido Liberal, para dónde toma el Partido Liberal, porque yo creo que ahí en esos momentos va a ser el actor que va a inclinar la balanza para la izquierda o la derecha. ¿Cree usted que eso de llevar adelante la agenda de una constituyente a través del Poder Judicial por parte del Partido Libre es inevitable? Bueno, ya hay precedentes. Hay precedentes en Latinoamérica, no solamente de países de izquierda. Colombia lo tuvo con Uribe. Creo de que eso es otra de las opciones que tienen nuestros presidencialismos fuertes, de llevar estos procesos a través de una resolución judicial. Lo hemos visto con Ortega también, recientemente, que hablamos de países de la izquierda también. Y creo de que este tema de la constituyente cada vez más se vuelve un tema que genera tensiones, pero también genera anticuerpos. Y esos anticuerpos no solamente están en los sectores tradicionales que se vieron en el golpe del 2009, sino en sectores también de juventud, sectores más urbanos, más informados, que realmente ven de que la constituyente no es se puede decir, una panacea, no va a resolver los problemas de empleo, no va a resolver los problemas de inseguridad, no va a resolver los problemas de corrupción y no les va a resolver los problemas a las personas, que fundamentalmente, usted sabe, es ahí cuando las personas reaccionan, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que es complejo, que es parte de un plan político, que lo sabemos y que hay que respetarlo, pero también hay que respetar lo que las demás personas también tienen que decir sobre ese plan. Abogado Ramírez, volvamos al análisis sobre la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál cree usted que es la lista primordial de los deberes que están en el escritorio de los nuevos magistrados? Muy buena pregunta. Yo creo que el primer deber es presentar un informe de 100 días. En el corto plazo, eso es lo que debe haber. Lo vimos en el Poder Ejecutivo, lo vimos en el Poder Legislativo, en estos dos poderes cuando tomaron posesión, y es importante que el Poder Judicial también haga lo mismo. ¿Sobre qué? Lo que encontró, el manejo de los expedientes, cuáles son los casos, cuál es la mora. Eso es un tema. El antes... Como diría el poeta Sosa, ¿cómo es la atmósfera dentro de la Casa de Justicia de mi país? El antes, ¿no? ¿Y cómo va a ser el después? Muy bien. ¿Qué más? Eso, de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para los próximos 7 años? ¿Cómo vamos a modernizar el Poder Judicial? ¿Cómo vamos a fortalecer el rol de la independencia judicial y el trabajo de la celeridad procesal? Todos los pendientes que tiene el Poder Judicial, que muchos son parte de una cultura, no necesariamente son temas que se van a cambiar a través de reglamentos o acuerdos internos o memorándums, sino mucho tiene que ver con la cultura de la justicia en el país. Y usted bien lo sabe, que es una cultura que predomina el que tiene poder. El que tiene poder influye, el que no tiene poder, el que no tiene voz, el que es pobre, no decide y no es reconocido dentro de la justicia. Entonces, cambiar esa cultura implica reconocer desde el primer día que hay ciertos grupos en Honduras que están en una situación de desventaja natural en la sociedad. Mujeres, niños, ancianos, discapacitados, grupos vulnerables, todos estos sectores que son víctimas de la violencia, son víctimas del mismo sistema, se les tiene que dar un reconocimiento y se les tiene que dar un apoyo desde la justicia. Muchas veces, y esto ya la presidenta magistrada lo conoce muy bien porque ella fue juez de familia, se sabe que en la cultura del Poder Judicial los juzgados de familia no tienen esa inclinación a apoyar a la mujer que es víctima. Ese tipo de cultura se debería también impregnar en las otras materias de derecho. Ahí cobra mucha fuerza lo que decía el abogado Leicelar, que la Constitución establece que todos somos iguales ante la ley, pero en la realidad unos somos más iguales que otros. Bueno, es que la igualdad no solamente es trato, no es ser un trato equitativo, no es un trato idéntico.
es también reconocer de que dentro de una sociedad hay desigualdades. Claro. Y a las desigualdades hay que buscar cómo darles esa equidad. Es decir, darles el apoyo para que se sientan, se perciban, pero también a través de los hechos del Estado se les reconozcan que están en una situación de inferioridad. Tremendo desafío tiene los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sin duda. Puestos así, nombre tras nombre, los 15, ¿a usted le generan confianza? Bueno, me generan confianza en este momento porque fueron elegidos por un proceso muy riguroso. Se les aplicaron pruebas de conocimiento, pruebas de confianza, ¿no? Fueron sujetos a tacha. La confianza en este momento me lo genera el proceso, no me lo generan las personas. La confianza me lo va a generar las personas según cómo resuelven los casos. Y eso el tiempo lo dirá, ¿no? ¿Le da poca importancia a usted que se mantuvo pendiente todos los días a sol y a sombra en el proceso de la Junta Nominadora? Usted parece que llevaba su cama y llevaba su almuerzo ahí porque usted estuvo pendiente minuto a minuto de todo el desenvolvimiento de esa tarea tan importante. ¿Qué le pareció que después de que allí hubo espacios para tachas y para decir este me gusta, este tiene tal cola, este no tiene, este tiene un cadáver en su closet, después aparecieran los políticos señalando cosas, diciendo no, este tiene una cola más larga que la del cometa Halley, este aquí, este allá, cosas que usted tuvo que haber escuchado, ¿no? Sí, en efecto, yo creo de que hay algo muy importante que hay que comprender de que la Junta Nominadora, cuando conoció estas tachas, estas denuncias, estas manchas de los antecedentes de las personas, no tomaron decisiones unánimes. La única decisión unánime que entiendo que tomaron fue la de no permitir la reelección de los magistrados que estaban optando para reelegirse. Los anteriores. Muchas de las decisiones que llevaron a algunos a seguir en el proceso y otros a quedar fuera. Fue por votación. Fue por votación y fue por muchas veces mayoría simple, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante que lo entendamos, que no hubo decisiones unánimes en estos debates. Y eso yo creo que es la riqueza de estos procesos. Eso es la democracia, usted bien lo sabe, de que nosotros en estos procesos colegiados, que cada uno trae sus intereses y cada uno tiene su misión. ¿No? El rol nuestro, suyo, mío, de la gente que estamos presionando ahí, es que ellos se enmarquen dentro de la legalidad y que sus decisiones se justifiquen dentro de la legalidad. Ya, si estas personas pasaron a la lista de 45 y salieron políticos diciendo esto, lo otro, bueno, esos políticos lo que tuviesen que haber hecho es presentar sus tachas durante el proceso, así como los demás ciudadanos lo hicieron, algo que no parece que lo hicieron en su tiempo, ¿no? Vamos a una pausa. Vamos a darle la palabra a nuestros patrocinadores por 2 minutos nada más. Se incorpora a nuestra plática un usuario del Poder Judicial, un abogado que está trabajando en el derecho todos los días y que algo importante tendrá que decirnos en términos de lo que los usuarios, los que pisan la Casa de la Justicia de mi país todos los días, esperarían de los nuevos magistrados del Poder Judicial. Abogado Leonel Núñez, bienvenido. Es un gusto tenerle aquí con nosotros. ¿Qué espera usted de los magistrados del Poder Judicial que recién han asumido su labor? Mire, realmente los 15 magistrados, los 15 abogados y abogadas, tenemos como abogados litigantes en el ejercicio profesional la esperanza de que, se reduzca la mora judicial, que es lo que más nos ha causado daño, no solamente a nosotros como abogados, sino que también a los usuarios. Queremos de que debe haber una mejor administración por parte del Poder Judicial, porque queremos que hasta el momento no se han habido avances en cuestiones que nos ayuden como usuarios y como población a ir avanzando en la justicia. Tenemos mucha esperanza en los 15 magistrados. Queremos de que, independientemente que al principio eran más de 100 abogados que se habían sometido a autopostulados y que a muchos los conocemos, creemos efectivamente que algunas tachas eran más de orden jurídico, de inhabilitaciones, porque a nadie se le puede señalar
darle un calificativo vinculante a un delito si no es parte del delito. O sea, el hecho de tener un parentesco, el hecho de haber sido o estar dentro de un bufete de diferentes abogados y que uno haya salido de pronto siendo delincuente no quiere decir que todos sean delincuentes. Creo que la parte profesional es lo que tiene que verse, la persona como tal, como individuo, y no en sí pues una parte colectiva, porque yo creo que en Honduras todos tenemos o hemos tenido quizás algún familiar que ha tenido un problema jurídico o que se ha divorciado. O sea, eso no quiere decir de que toda la familia se va a divorciar. Entonces, yo creo que la Junta Nominadora hizo un trabajo un poquito mejor que el anterior. Sin embargo, muchos otros abogados muy buenos se quedaron por fuera. Sí nos hubiese gustado que no hubiese ido una nómina de 45, que hubiese ido una nómina de los 83 que quedaron por último. Sin embargo, sabemos de que al final es una elección política y en donde el abogado que en ese momento pasa esos 45 tiene que dar una banderita de un color para poder ser favorecido dentro de un grupo político para poder ser magistrado. Pero confiamos que ya el abogado, cuando está en la silla como magistrado, va a ejercer el derecho y va a respetar ese imperio que todos necesitamos que se respete de una vez por todas. Hemos visto muy activos a los partidos políticos en la elección de los nuevos magistrados del Poder Judicial y no les hemos visto tan activos en otros asuntos nacionales. En ese sentido, quiero escuchar brevemente sus opiniones sobre lo siguiente. ¿Están demasiado afanados nuestros partidos políticos en agendas exclusivas de sus cofradías, abandonando la gran agenda nacional de cosas importantes? Sin duda alguna, pero esto no solamente sucede en Honduras, esto es parte de cómo la política se maneja hoy en día, ¿no? Mucho de la política es basado en grupos de interés. Y esos grupos de interés presionan a los políticos. Son los mismos grupos que la financian, son los mismos grupos que tienen vínculos económicos empresariales, son los mismos grupos que los llevan al poder. Aquí, en los Estados Unidos, en Europa, sucede lo mismo. Lo importante es el rol que pueda tener la población en todo esto. En generar esa presión para encarrilar al político a ver al bien común y a la masa. Y por eso hoy en día la democracia está en crisis, porque esas grandes masas se sienten marginadas, excluidas de estas decisiones, y después vienen los populistas, vienen los autoritarios y dicen, ¿para qué ocupamos tantos políticos? Yo voy a ser el único político que represento el pensar del pueblo, ¿no? En la Honduras de hoy, abogado Núñez, ¿en qué cosas le gustaría a usted ver el afán de los políticos que hemos visto ahora a la hora de repartirse pasteles? Mire, desgraciadamente en Honduras el concepto de político se maneja de forma muy equivocada, porque un político se supone que es una persona de servicio, que está formado de forma académica y de forma servicial para eso, para servir a la población. Desgraciadamente en Honduras le decimos político a cualquiera y yo creo que primero deberíamos saber quién realmente es un político en Honduras, porque miramos muchas personas que de pronto el hecho de estar en un cargo o aspirar a un cargo de elección, ya creemos de que es político, cuando no le hemos visto sus antecedentes, o sea, qué es lo que ha hecho desde niño inclusive, para saber si efectivamente tiene una sangre política o no tiene una sangre política, o sea, una sangre de servicio a la comunidad sin esperar beneficiarse de él. Hoy miramos una clase política en Honduras que desgraciadamente buscan sus intereses y sus intereses familiares o de ciertos grupos. ¿Por qué el relajo en la Corte? Porque ellos quieren tener una sala constitucional que no les afecte a ellos al momento de un amparo, al momento de algo político. Pero ¿qué es lo que realmente le beneficia a la población? Son los juzgados de letras, las cortes de apelaciones. Eso es lo que le beneficia a la población. Entonces, en eso debemos enfocarnos. Por ejemplo, dicen, ok, en esta negociación que ellos dieron hoy, en esta repartición de pastel, no desconocemos que ya negociaron el Ministerio Público, que ya negociaron el Instituto de Acceso a la Información, que ya negociaron el Tribunal Superior de Cuentas. O sea, no podemos pecar de ignorantes al no darnos cuenta que esta negociación se prolongó tanto porque había que terminarse de repartir el próximo pastel. Aterricemos en cosas de este año, de la agenda de este año. ¿Cómo ven al gobierno que inicia su segundo año? Bueno, lo veo con una ventana de oportunidad, aún que esta ventana se está achicando, que es importante tomar decisiones, pero más importante, tener resultados. Y ese es el gran reto de este gobierno. Ya la transición ya terminó, ahora este año es clave para resultados. Y ya la población lo estamos viendo, ya las encuestas
ya se refleja ese desencanto con la nueva administración, con el nuevo liderazgo, y eso tiene que ver mucho con ese enfoque de la transición que se dio en este país. Una transición política, pero que no tomó en cuenta los grandes problemas estructurales del país, y ahí es donde realmente la población pasa factura. ¿Qué contenido tiene que nos pueda compartir el informe de Asociación para una Sociedad Más Justa de la transición a la acción? Bueno, mire, eso es muy interesante este informe porque nos damos cuenta de que la conflictividad en el país en este 2022 incrementó en relación al 2021 en 84%. La conflictividad política, para que veamos el foco del conflicto en el país el año pasado, fue esta transición política. Se incrementó más de 1000% los conflictos políticos. Y eso nos demuestra que fue una transición bien accidentada, una transición que se enfocó, como digo, en la agenda política de Libre, en la agenda de tenemos que remover a todos los que estaban antes, tenemos que reestructurar esta administración y tenemos que meter a la gente que nosotros queremos meter, gente que lamentablemente muchos no tienen los conocimientos, no tienen la experiencia y no tienen la visión todavía de cómo administrar lo público, y eso preocupa. Por eso es que hoy en día, y lo hemos estado viendo en las noticias, está esa presión en el gabinete de ministros de producir resultados. Pero el problema es que tenemos una demanda para producir resultados, pero el recurso humano que está llamado a producir esos resultados posiblemente no tenga la capacidad para producirlos, y ahí es donde está el problema fundamental de este gobierno en este momento. Abogado Núñez, ¿qué espera usted de este segundo año de administración pública? Mire, son 48 meses de gobierno, de los cuales ya se gastaron 13. Por lo tanto, quedan un promedio de 32, 33 meses de gobierno, en donde ellos deben hacer de que la vida del ciudadano mejore en todos los sentidos. El primer año, desgraciadamente, fue bastante conflictivo para ellos mismos, porque tenían luchas internas de poder donde ellos querían ubicarse en ciertos puestos. Y esto ha provocado de que el gobierno no camine como debería de caminar. Desgraciadamente, para ellos, creo de que si ellos en este segundo año no toman decisiones que realmente beneficien a la mayoría, independientemente del color político que sean, porque ellos ya no son oposición, hoy son gobierno, y deben reconocer que como gobierno tienen que tomar las decisiones de manera general, que beneficia a la mayoría de todos nosotros los hondureños. No pueden estar tomando simplemente gustos personales. Entonces, ¿qué pasa? Yo le comentaba a usted, cuando venía para acá, yo miré a un policía militar dando vía. Y decía, ¿cómo es posible que un policía militar que no está facultado con que las capacidades para dar vía esté dando vía? Entonces tenía una cola enorme para poder cruzar. ¿Qué pasa ahora? Hoy están nombrando o han nombrado personas en diferentes puestos que no tienen esas habilidades o capacidades, y eso hace de que la administración de una u otra forma se reduzca. Otra cuestión, el hecho que en un departamento, en una Secretaría de Estado, hayan despedido a todo el personal sin dejar a nadie que tenga experiencia, ha hecho que todo se retrase. Y reitero, no se trata de un partido político, se trata de que ellos deben darle un beneficio a la población en general. Hoy estamos viendo ese beneficio que se está truncando. Por ejemplo, sacar un antecedentes policiales. En el periodo pasado usted lo sacaba en un día. Hoy le dicen hasta 30 días para poderlo sacar. Entonces estamos retrocediendo en la parte administrativa. Hay que mejorar eso. Y todo eso ha provocado que el 78% de aquellas personas que en aquel momento votaron por Libre, hoy estén decepcionadas. Entonces ellos tienen que hacer caso a esas encuestas y decir, tenemos que mejorar en beneficio de todos, no solamente de un grupo. Le agradezco mucho, abogado Núñez. Finalmente, doctor Ramírez, ¿qué impresión le ha causado escuchar a un ministro importante del gobierno diciendo que su sueño es que nos convirtamos en Venezuela? Mire, yo creo que ministros del gobierno de Juan Orlando también tenían exabruptos. Creo que también eso es parte del folclore político hondureño. Pero esto no viene a aunar ni viene a beneficiar esa imagen de que estábamos hablando, ¿no? Una imagen que quieren ver un modelo de gobierno, un régimen político diferente al que la gran mayoría de hondureños quiere. El hondureño no es de izquierda. El hondureño, la gran mayoría, y cuando hacen encuestas internacionales, aparece como centro derecha. Si lo que se votó en este momento, en el año 2021, fue por un partido de izquierda, fue por esa alianza que hace con el PSH, que sí, en realidad es un partido de centro derecha. Entonces,
el ADN del hondureño no está en la izquierda, ¿no? Y eso es importante entenderlo. Les agradezco su presencia hoy con nosotros. Les invito para que en el futuro próximo nos sentemos de nuevo a escuchar sus opiniones. Muchas gracias, señores. A todos, gracias. Que tengan un día feliz.